desarrollando se encuentra dentro del marco de la Expo FAO Ciclo 1 del periodo 2023-2024 y tiene el objeto de mostrar no solamente a la comunidad de la FAO, sino de la universidad y de manera externa también a todos los escuchas, cuáles son los logros alcanzados en su totalidad por parte de esta unidad académica. Respecto del trabajo que van a presentar dos docentes, por un lado el arquitecto Galo Gómez con un tema que se encuentra en conversación, en discusiones a nivel ciudadano y por qué no decirlo también, hay propuestas muy estructuradas en la localidad sobre el estudio y diseño del circuito para transporte público que abarca Guayaquil, San Borondón y Durán. Pero este transporte público no es el que normalmente estamos nosotros ya utilizando. Es un transporte público fluvial como alternativa de solución a los temas de transportación en la ciudad de Guayaquil. La otra expositora es la ingeniera Eloísa Parra, con un tema también de actualidad que tiene polémica en la parte de discusión sobre la resistencia del Guayacán en la construcción sismo resistente para el Ecuador. Temas que van a ser abordados de manera magistral, con completo dominio y conocimiento, porque se ha investigado, porque se está madurando las propuestas para que sean conocidas a nivel local y a nivel nacional. Con ustedes, a través de estas palabras, damos la bienvenida a este magnífico acto académico. Gracias. Buenos días con todos, agradeciendo las palabras de nuestra señora decana. Vamos a dar por inicio lo que es el webinar de producción científica con la presentación de los dos docentes, ¿no? Okay. Entonces, como lo mencionó nuestra decana, tenemos como expositores al arquitecto Galo Gómez, magíster con el tema Estudio y Diseño del Circuito de Transporte Público Fluvial entre Guayaquil, San Borondón y Durán. Y luego con la ingeniera Eloísa Parra, magíster con el tema Resistencia del Guayacán en construcción sismo resistente. Vamos a dar inicio con el arquitecto Galo Gómez, no sin antes mencionar una breve reseña sobre él, ¿no? Tenemos que es un arquitecto, magíster ejecutivo en dirección de empresas, con énfasis en gerencia estratégica, doctorando de la Universidad Nacional de Rosario, docente titular auxiliar tiempo completo de esta universidad. Ha sido facilitador de talleres de capacitación y perfeccionamiento docente, ha dirigido como tutor varios trabajos de titulación de pregrado, ha sido tutor y revisor también de varios trabajos, investigador de proyectos FCI en el año 2018-2019, miembro del Consejo de Facultad, y también estuvo su ponencia en la 21ª Bienal de Quito en el 2018, publicada en el catálogo académico del evento. Entonces, damos paso al arquitecto Galo Gómez. Muy buenos días con todas las personas asistentes a este magno evento organizado por la Facultad de Arquitectura y sus autoridades y por ende pues de la Coordinación de Investigación y Gestión y Conocimiento de la Universidad de Guayaquil. El tema que vamos a presentar a ustedes es el estudio y diseño del circuito de transporte público fluvial entre Guayaquil, San Borondón y Durán, ¿sí? Esta exposición pues la vamos a realizar conjuntamente pues con dos de los investigadores que aportaron pues a este proyecto, como son el arquitecto Carlos Cárdenas y el arquitecto Michael Vera, que tendrán más adelante un espacio de tiempo. Bueno, dentro del orden de esta exposición, pues primeramente haremos una pequeña introducción sobre el asunto, conversaremos algo de los antecedentes, estableceremos o comunicaremos los objetivos generales y específicos que se establecieron para hacer esta investigación, la justificación, la metodología con la que se abordó estos estudios
Y finalmente los resultados obtenidos y las conclusiones. Puedo hablarles muy rápidamente porque el tema de movilidad urbana en la ciudad de Guayaquil, ¿no?, es sumamente pertinente y es un tema que tiene actual vigencia, ¿no?, en función pues de todas las de todo el crecimiento que ha tenido estas ciudades, Guayaquil, Durán, San Borondón, y los consecuentes problemas de movilidad que ha tenido obviamente debido pues a estos desarrollos. Esto significa pues que estudiar alternativas de transporte y de movilidad urbana, como es el fluvial, pues es absolutamente pertinente. Podemos citar como antecedentes, ¿no? Ya en el año 1970 se construyó el puente de la Unidad Nacional Rafael Mendoza Vilés. Y bueno, pues las cronologías de la época mostraban cómo pues de manera masiva la gente pues se transportaba pues a través de este puente, ¿no? ¿Sí? Pero como punto para, como obra fundamental para poder movilizarse hacia otros sectores de la ciudad, ¿no? Pero es pocos años después que en 1977 se desarrolla la primera urbanización denominada La Puntilla en San Borondón, ¿no?, una urbanización de tipo abierta, ¿no? Y consecuentemente, después de esto se empiezan a desarrollar otros sinnúmero de urbanizaciones. Podemos contar Entre Ríos, que empezó en el 79, Los Lagos, San Borondón en 1980, y de ahí en más, pues, todo este sector denominado La Puntilla se ha ido desarrollando, ¿no? ¿Sí? Aquí unas gráficas, ¿no?, de lo que fue la inauguración de este puente de la Unidad Nacional Rafael Mendoza Vilés. Y dentro de los antecedentes, años después, podemos también citar que en el 2006, ¿no?, en la presidencia del doctor Alfredo Palacio, se inauguró el puente Carlos Pérez Perazo, ¿no?, una ampliación, si lo podemos decir así, de este tramo importante, ¿no?, que conectaba Guayaquil y La Puntilla como una primera etapa. Posteriormente, en el año 2011, en la presidencia del economista Correa, se inaugura el otro segmento, ¿no?, que es en el tramo La Puntilla Durán, y con lo cual todos estos tres puentes, ¿no?, este primer tramo que se hizo en el 2006, más el del 2011, más el que se había hecho en el 1970, pues se termina denominando el Puente de la Unidad Nacional, ¿no? Y bueno, la ciudad crece y las dinámicas de crecimiento, pues, muchas veces llevan a situaciones como estas, como son el congestionamiento vehicular, ¿no? Principalmente en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, Puente de la Unidad Nacional y la avenida Benjamín González. Muestran estas fotos que son elocuentes. Otros datos de investigación, pues, referidas a la ciudad, nos muestran que el flujo vehicular norte-sur, sur-norte, diariamente en la ciudad, estriba en 102.000 carros livianos. En las horas picos, que son entre las 7 y 9 de la mañana, las 6 horas y media de la tarde, a las 7 horas y media de la noche. Estos datos no cuentan o no toman en cuenta los transportes pesados. O sea, es una gran cantidad de vehículos y automotores movilizándose en estas horas pico. Puedo resumir rápidamente que dentro de los antecedentes no hay estudios actuales sobre transporte fluvial. La actualidad, pues, que conocemos nosotros que en este momento el municipio, a través de una empresa Fluivía, está desarrollando, pues, estudios para un nuevo sistema de transporte fluvial. Pero ya en 1985, la SPOL realizó un estudio donde, contando con embarcaciones de aluminio para 200 pasajeros de 35 toneladas de peso y a 20 knots de velocidad, que es como 37 kilómetros por hora, se sugería que se podían llegar a transportar hasta 200.000 pasajeros diarios. Sin embargo, en el 89, el gobierno de ese entonces, pues, intentó que sea una realidad este transporte, pero no con embarcaciones ligeras, sino con pesadas de 90 toneladas de peso y a 8 nudos de velocidad, lo cual resultó en un sistema de movilidad impráctico y que finalmente no funcionó y terminó. El objetivo general de la investigación es diseñar un estudio, un circuito de transporte público fluvial con terminales y estaciones para reducir el congestionamiento vial entre las ciudades de Guayaquil, San Borondón y Durán. Hubieron objetivos específicos desde el diagnóstico del estado actual del transporte público, analizar circuitos de interconexión entre estas ciudades nombradas,
cuantificar la capacidad y el tipo de embarcaciones para determinar frecuencias, ¿no? Y traslado entre estaciones, asimismo como determinar el sistema de instalaciones y equipo tecnológico avanzado. Y finalmente diseñar el circuito, ¿no? Y esta justificación pues, de la investigación se apoya pues, en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y también la Ley de Educación Superior. La metodología que se realizó fue de tipo cualitativa, fundamentalmente porque desde el ámbito de la arquitectura, del urbanismo, ¿no? Un método muy importante para acercarnos a este tipo de proyectos es el método del estudio de casos, ¿no? Entonces, se analizaron proyectos similares desarrollados en otras ciudades, en otras localidades, ¿no? En otros contextos. Información suficiente para poder avanzar en los estudios. Finalmente, tenemos aquí los resultados. Quisiera que se le dé paso al arquitecto Carlos Cárdenas. Él va a continuar con esta etapa, ¿sí? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, el resultado, uno de los métodos investigativos utilizados dentro del proyecto fue el tema de las encuestas, que arrojó resultados muy importantes dentro de nuestro estudio, en el cual se realizó a 398 personas que utilizan el transporte público, de las cuales el 92.8 personas de estas encuestas rodeaban entre una edad entre 19 y 50 años, que son de parte de la población económicamente activa. Y a su vez, contamos con el 5.8% de las personas menores de 18 años y el 1.4% de las personas mayores de 50. Pues bien, Guayaquil tiene bueno, en ese entonces tenía una población de 2.644.891 habitantes y a su vez cuenta con una población flotante de 71.431 personas que visitan Guayaquil a diario. Estas personas, provenientemente de cantones cercanos, aledaños, como son de Durán y San Borondón, se transportan hacia diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil por diversas actividades, ya sean estos trabajos o actividades diarias que hacen cada uno de ellos. De los cuales, dentro de los cuales, el 26.5% de estas personas se transportan por la Unidad Nacional, el puente de la Unidad Nacional y la avenida Pedro Menéndez Gilbert, que son puntos focales en horas picos. El 44% de la población en la avenida 25 de Julio, está hablando del sur al centro, y el 27% del norte al centro. Ahora bien, dentro de los encuestados, el 60% de todos los usuarios utilizan el transporte público urbano. Le sumamos a esto el 12.2% que se movilizan en el transporte masivo llamado Metrovía. Y se le realizó la pregunta también de qué tal ven este servicio. Y 6 de cada 10 personas dijeron que es un servicio regular, que no está malo, pero que a su vez podría mejorar. Ahora, tenemos también en cuenta que dentro de estas encuestas, por ejemplo, el uso del sistema de transporte público fluvial fue una alternativa. Preguntamos y 8 de cada 10 usuarios indicaron que sí era una opción apropiada y sí brindan mayores comodidades y velocidad en el traslado y darían una solución al descongestionamiento directo en las horas pico. Dentro de los cuales el 41.1% de los usuarios indicaron que pagarían el servicio entre 30 y 45 centavos, el 39% de usuarios pagarían menos de 30 centavos y un 19.9% de usuarios que pagarían un precio mayor a los 15 centavos. También se realizó la investigación directa al transporte marítimo fluvial, en el cual tuvimos una pequeña entrevista y nos pudieron indicar que el pico máximo es de 6.80 metros entre el puntal y el fondo del río. El uso de embarcaciones grandes de forma más eficiente sería en mareas altas. Ahora también se necesita pedir permisos a muelles ya consolidados, como es la parte de la Paraguay, y conectar a transporte público actual cerca de las riberas del río, entidades públicas o educativas. A su vez, tuvimos una entrevista con el INOCAR, en el cual nos pudieron dar su punto de vista y focalizaron especialmente en puntos estratégicos como son Parques Samanes, Terminal Terrestre, 9 de Octubre, Paraguay y Guasmo, como estaciones fijas.
y deberían incluirse también por la gran demanda de usuarios que asisten a estos sectores. También recomendó el uso de materiales metálicos y estaciones flotantes para el ahorro del espacio terrestre. Y tenemos lo que son los referentes análogos, en el cual tenemos uno de Chile, país cercano, también tenemos de Australia, Brisbane, y a su vez de Buenos Aires, el Tigre. Ahora, cada uno de ellos contemplan un criterio de diseño, el cual, en resumen, comparten el tema de la inclusión, en la parte funcional, la división de espacios, como son las áreas administrativas, el área de uso público, y dentro de los criterios de diseño, la ventilación cruzada, y que por lo general este proyecto se fue dado en base a muelles flotantes. Ok, con mi compañero Michael Vera también va a aportar con parte de la investigación. Buenas tardes con todos. En este caso, yo voy a indicar el tema de la propuesta. Nuestra propuesta actualmente lo que nos va a enfocar es el transporte fluvial. ¿Es factible o no es factible utilizarlo? En este caso, la ubicación del transporte fluvial como tal va a ser en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. En este caso también vamos a utilizar un poco de áreas como Daule en el área de La Aurora y en el área de La Joya. Aquí podemos ver un mapeo general de lo que va a ser el proyecto en general, el macrolote en este caso del proyecto. Podemos darnos cuenta que son 34.5 kilómetros lo que nos estamos abarcando en este caso en el transporte fluvial. Está dividido en 4 terminales, las terminales grandes, como decirlo así rápidamente, y 14 estaciones flotantes. Podremos decir que tenemos las 4 estaciones principales, norte, centro, sur y Durán. Estas son las estaciones que van a estar en Pascuales, en el Malecón, en Guasmo Norte y en el centro de Durán. Y las 14 estaciones van a estar ubicadas estratégicamente en cada punto donde nuestra investigación nos indicó que podría estar la mayor concentración de personas que puedan utilizarlo. Como sabemos, de norte a centro de la ciudad, el transporte masivo como Metrovía, como los buses urbanos, nos podemos demorar más de 1 hora en hora pico. En este caso, nuestro transporte fluvial nos va a ayudar a llegar de norte a centro en 20 minutos. Este es un pequeño mapeo donde estamos indicando dónde va a estar ubicado el terminal fluvial de Durán. Este caso va a estar en toda casi por donde está ahorita actualmente la estación de la aerovía. Aquí podemos indicar que llegando a esta estación fluvial podemos coger todo tipo de buses, estos buses urbanos que van interconectarnos en todo Durán. Así que no vamos a tener que simplemente, ok, llego aquí a esta estación y cómo me voy a un punto X en Durán. No, todo va a estar interconectado para que sea más factible la utilización de este transporte. De igual manera, aquí tenemos el punto general donde va a estar la estación del Malecón y podemos darnos cuenta de la ubicación de dónde va a estar conectado, que estamos conectando prácticamente todo el centro de Guayaquil para podernos mover más fácilmente y podemos conectarnos directamente con las estaciones de la Metrovía, con todo tipo de buses que nos va a llevar directamente por el centro de la ciudad. Bueno, para usar este tipo de transporte fluvial, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lanchas rápidas. En este caso, unas lanchas de 55 kilómetros por hora como pico máximo. Estas lanchas tienen un coste un poco extenso, que son 1.300.000 cada barca, pero ya vamos a indicar en el tema de los presupuestos que sí es factible. Ahí tenemos simplemente un análisis de qué tipo de lancha va a ser, todo lo que son las fichas técnicas. Aquí tenemos los análisis funcionales del terminal general,
el plano arquitectónico de la estación general. Estas son las 4 estaciones que van a estar norte, centro, sur y Durán. Podemos ver la planta arquitectónica, las fachadas que están diseñadas con una analogía de las olas porque están en el río. Renders de las estaciones principales y por debajo estamos viendo las estaciones flotantes. Simplemente renders de cómo es el proyecto como tal. Este es el análisis funcional de las estaciones flotantes, que son un poco más pequeñas. Van a ser como estaciones, como decir estaciones de la metrovía, pero flotantes, así, tal cual. Vamos, cogemos ticket y nos vamos a cada una de las estaciones. Podemos ver los cortes y las fachadas de las estaciones flotantes. Bueno, la conclusión, como les indicaba, tenemos un pequeño presupuesto así referencial sumamente rápido. En las horas pico podemos utilizar más o menos una interconexión de 10 estaciones, o sea, 10 lanchas yendo simultáneamente. En estas 10 lanchas vamos a poder llegar de norte a centro en 20 minutos. ¿Con qué llegamos a esta conclusión? Porque cada lancha nos está valiendo $1.300.000, ¿verdad? Si multiplicamos por las 4 estaciones, 3 van a ser las más complejas. Vamos a necesitar como mínimo 30 lanchas para tener como que conectado todo Guayaquil en horas pico, porque en horario normal va a ser un poco más relajado lo que es el tema del tránsito fluvial. Con esto llegamos a la conclusión que este valor, más el valor de la obra civil como tal, de las estaciones, nos está valiendo menos de 40.000. Esto teniendo como punto referencial el Aerovía, valió 134 millones. Nuestro proyecto de la estación fluvial solamente les podría costar entre $42 millones, menos del 30%. Y tenemos en cuenta que la Aerovía solamente nos está moviendo del centro de la ciudad al centro de Durán. Nuestras estaciones fluviales van a conectarnos del norte de la ciudad al sur de la ciudad hasta Durán y San Borondón. Yo inclusive, Michael, dame un momentito la palabra, yo también podría acotar o hacer énfasis justamente en lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Rápidamente, ¿no? El primer tramo del puente Carlos Pérez Perazo, que se inauguró en el 2006, conectando Guayaquil con la puntilla, le costó al Estado $80 millones, ¿no? El tramo entre Puntilla y Durán, que se inauguró en el 2011, costó $100 millones. O sea, estamos hablando de $180 millones, ¿no? La Aerovía, ¿no? El proyecto emblemático pues, de la última administración municipal, costó $134 millones, ¿no? Pero esta alternativa de manejar el transporte fluvial, ¿no? Donde el costo de la infraestructura es baja, como lo mencionó Mike, por apenas $4,5 millones, ¿no? Sumados al costo de estas lanchas, ¿no? Que en licitaciones y en concursos se las pueden bajar mucho más, ¿no? No llega a más de $42 millones, ¿no? Entonces, para el análisis de la implementación de un sistema de transporte público que sea factible, que sea popular, que permita ahorrar tiempo, ¿no? Facilita, acortar distancias, es sumamente, pues, práctico. Y de hecho, entiendo que es una de las razones por las que la actual autoridad municipal está investigando y está llevando a cabo sus propios estudios. Y bueno, y con esto la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Arquitectura también se hace presente en estos estudios importantes de la ciudad. Gracias a todos. Okay, muchas gracias por su presentación, arquitecto, junto con su equipo de trabajo. Vamos a continuar con la exposición de la ingeniera Eloísa Parra con su tema Resistencia del Guayacán en construcciones sismo resistentes en Ecuador. Vamos a mencionar brevemente asimismo una biografía sobre ella. Y es una ingeniera civil de 26 años de edad, graduada a los 22 años en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. En septiembre del 2020 inició su primera maestría en Sistemas Integrados de Gestión con especialidad en Higiene Industrial de la Universidad Internacional de La Rioja en España.
donde realizó como proyecto final de máster un sistema integrado de gestión completo en calidad, seguridad y medio ambiente ocupacional para el multinacional Brenntag Ecuador. En octubre del 2021, mientras terminaba su primer posgrado, se encontraba realizando su segundo posgrado en estructuras en la Universidad de Granada, España, donde su proyecto final de máster fue la evaluación de la anisotropía en tejido blando con aplicación de diagnóstico clínico, donde aplicó lo aprendido en el análisis estructural sobre estructuras blandas como el tejido blando sintético. Y debido a este interés, ella comenzó con la redacción de su libro Resistencia del Guayacán en construcciones sismo resistentes en Ecuador, para lo cual ella va a realizar su exposición. Damos paso a la ingeniera Eloísa Párez. Hola, muy buenos días con todos. Como ya lo ha mencionado Liliana, el tema de mi exposición es acerca de la resistencia de Boyacá en construcciones muy resistentes en el Ecuador. Bueno, usted aquí tiene un dominio científico en el ordenamiento territorial, urbanístico y tecnología de sistemas constructivos, ¿no? Y esto de aquí viene desde una línea de investigación que tiene que ver con la sostenibilidad, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y obviamente en el ambiente de la construcción. Vamos a tratar un poco de lo que es la introducción, los antecedentes, tenemos planteado nuestro objetivo general y específicos, la justificación de realizar esta investigación, la metodología utilizada, ¿sí?, que es meramente científica, cuantitativa, el análisis de los resultados. Voy a también entregar un poco de la discusión de este tema porque puede causar un poco de polémica y finalmente analizar todos estos resultados en una conclusión, ¿no? Bueno, la etimología del término resistencia se refiere meramente a la capacidad del material en soportar un esfuerzo durante un tiempo específico, ¿no? La resistencia de materiales como doctrina estudia la deformación del material y la elasticidad de sólidos en función a su geometría y condiciones de trabajo, ¿sí? Estos proyectos constructivos normalmente se opta el hormigón armado o el concreto reforzado, por así decirlo, para poder realizar las construcciones, pero se descarta la ventaja de utilizar la madera por falta de conocimiento acerca de esta en el área constructiva, ¿no? También sabemos que el hormigón armado se ve afectada, obviamente, en áreas sísmicas como el Ecuador, debido a que nos encontramos ubicados en el cinturón del fuego del Pacífico, debajo de una placa tectónica, la placa de Nazca, ¿no? Por esto, la madera es idónea para realizar edificaciones sismoresistentes debido a su ligereza y su alto módulo de elasticidad, lo que permite reducir el impacto de las fuerzas sísmicas y todas las fuerzas dinámicas que vienen con esta. Por lo tanto, la madera ha ganado popularidad en la construcción debido a su versatilidad, bajo costo, alta calidad en acabados, ¿sí?, porque se puede construir de una manera estética muy llamativa con la madera y pues rapidez de entrega de la construcción. Además, el peso es muchísimo menor en comparación al hormigón armado. El Guayacán de la costa ecuatoriana se ha escogido debido a la gran resistencia que tiene en comparación al resto de árboles que he investigado, ¿sí?, y su gran capacidad de disipar esta energía, a pesar de que en el pasado era escaso, se ha incrementado en los últimos años de su plantación. Aunque la madera tiene desventajas muy obvias como su vulnerabilidad al fuego y la descomposición, hoy en día se pueden abordar todas estas desventajas mediante un tratado, un curado con sustancias y aditivos para aumentar su resistencia y la protección de este material, ¿no? La madera es un material adaptable a casi cualquier circunstancia
sin importar las condiciones ambientales del sitio, ya que el proceso de transformación para su utilización, a comparación del hormigón armado, es más sencillo y económico, ¿sí? Este material es una buena opción para la construcción, ya que es el único material natural y renovable, ¿sí? Además, se puede utilizar en estructuras de gran complejidad, como cubiertas espaciales, puentes, teatros, auditorios, etcétera, y estructuras habitacionales de solución sencilla. Cabe recalcar que en Chile existen edificaciones de más de 3 pisos elaborados completamente de estructura de madera. El objetivo general de esta investigación fue promover el uso de la madera, en específico la de Guayacán, como una opción viable y segura para la construcción de las edificaciones, ¿sí? Sobre todo porque el Ecuador se encuentra en una zona sísmica muy alta, destacando todas las propiedades y beneficios que tiene esta en comparación a los otros materiales de construcción, como el acero, que tiene un modo elástico alto, pero también su costo es muy elevado, y el concreto, que falla mucho a compresión. Los objetivos específicos de esta investigación es realizar pruebas de laboratorio para determinar la resistencia a compresión y a fricción, o sea, la resistencia a tracción del Guayacán, comparar los resultados de resistencia de este con los valores límites máximos permisibles establecidos para construcciones sismo resistentes en el Ecuador, que nos da la NEC, la norma ecuatoriana de la construcción, ¿sí? Investigar las propiedades físicas del Guayacán, como su anisotropía, esto es algo muy importante, y su higroscopicidad, para poder así evaluar las propiedades que afectan su comportamiento en las condiciones sísmicas. Analizar las ventajas y desventajas del uso de la madera, en particular del Guayacán en comparación con otros materiales de construcción convencionales, como el hormigón armado y la estructura metálica, ¿sí? Y evaluar la viabilidad económica del uso del Guayacán en las construcciones de edificaciones. Para de esta manera poder proporcionar las recomendaciones necesarias y pautas para el uso adecuado de esta madera en la construcción de edificaciones sismoresistentes. Mi justificación para esta investigación se basa en estos puntos que voy a mencionar, ya que respaldan la relevancia y la importancia de la investigación. Entre estas están la necesidad de alternativas en el aspecto sismo resistente, el potencial de la madera, ¿sí?, como material de la construcción, que tiene un gran potencial, sobre todo porque es un recurso renovable, los resultados experimentales con sus datos cuantitativos, que te dan sustento a su buen comportamiento, ¿sí?, y el potencial económico y sostenible que tiene utilizar este tipo de material. Por lo tanto, la justificación de este estudio se basa en la necesidad de encontrar alternativas sismoresistentes en el Ecuador, destacando las ventajas de la madera, en particular de este tipo en específico, como material de construcción respaldada con resultados experimentales que resalta el potencial no solamente físico, sino también económico y sostenible de la madera, y busca aumentar el conocimiento y conciencia sobre todas las ventajas que es utilizar este tipo de maderas en el país. Para las construcciones no resistentes, cumplan todos los ámbitos que nos proporciona la norma ecuatoriana de la construcción. El presente trabajo de investigación se realizó a través de un enfoque cuantitativo de un diseño experimental basado en pruebas de laboratorio para medir la resistencia a tracción. En esto de aquí, la tracción está compuesta por la compresión y la flexión que se somete al material, ¿no?, recogiendo datos por una vez. Por lo tanto, es una investigación de tipo transversal. Tenemos que en esta metodología investigativa, el proceso fue utilizar una prensa hidráulica que tiene una capacidad de 703 kilogramos sobre centímetros cuadrados de capacidad, para que se determinó la resistencia a la compresión en un laboratorio de materiales, en el laboratorio de materiales de mi alma mater, ¿no?, la Universidad de Espíritu Santo. Y asimismo se usó la máquina de Ansler universal de la madera, con una capacidad de 4.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados de capacidad, la cual se encuentra ubicada aquí en el laboratorio Rufilí,
debido a la resistencia de la gran capacidad de la madera a fricción. Para realizar esta prueba experimental, se utilizó probetas de 20 por 20 por 20 milímetros, ¿no? Sobre las que se aplicó carga y los resultados que se obtuvieron varían según la posición de la carga. La anisotropía del material de la madera, según las fibras, ¿sí?, hace que los resultados cambien al momento de aplicar la fuerza. O sea, los resultados van a ser diferentes si la fibra de la madera está perpendicular o transversal a la aplicación de la fuerza. Entonces, aplicando la carga paralela a la fibra, se obtuvieron los resultados más altos. De esta misma manera, se usaron probetas de 300 por 30 por 20 colocados entre dos apoyos a 240 milímetros, ¿sí?, de distancia, y aplicando la fuerza en el punto central, se obtuvieron este tipo de resultados, los cuales corroboraron en sí la comparativa entre los esfuerzos del hormigón con los esfuerzos de la madera son mucho mejores, ¿sí? Estos métodos son métodos aplicados para los ensayos que se hicieron bajo las normas específicas de la NFB 5100703. Bueno, aquí podemos ver los resultados, ¿ya? Estos resultados fueron obtenidos de forma experimental, como ya lo dije, con el objetivo de analizar sus capacidades físicas y mecánicas, para los cuales permiten certificar su respectivo uso en el área constructiva, debido a que en Ecuador su uso se ha limitado para proyectos decorativos, para interiores y carpintería, especialmente por motivos de lentitud del ciclo de vida del crecimiento de la madera, ¿no?, de los árboles. Entonces, vamos a ver aquí que la resistencia a compresión, ¿sí?, la máquina te da un esfuerzo de hasta 703 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y aquí tenemos que el resultado a este experimento fue de 482 kilogramos sobre centímetros cuadrados. De la misma manera, la resistencia a fricción, ¿sí?, a la que fue sometida esta probeta, la máquina somete esto hasta un esfuerzo de 4.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y la madera del Guayacán resistió hasta 3.390 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, te da unos resultados de resistencia a la tracción en general muy, muy buenos, muy eficaces. Por lo tanto, mostró, primero, excelente resistencia a la fricción, sobre todo en relación a la resistencia peso, la relación resistencia-peso, la cual es muchísimo mayor que a la del hormigón. Resistencia a la tracción y compresión, superando en compresión al hormigón, ¿sí? Resistencia a esfuerzo cortante baja, pero aún así superior a la del hormigón. Lógicamente, módulo de elasticidad de la madera muy alto en relación a la del hormigón. Y bueno, estos resultados te permiten competir con las exigencias en el mercado, ¿no?, con relación a la resistencia dentro del ámbito constructivo y a su rapidez de ejecución. Quiero hacer énfasis aquí en este tema de discusión, ¿no? Es algo que se toma mucho en cuenta, ¿sí?, la disponibilidad de esta madera del Guayacán. Quería mencionar esta literatura, ¿no? Según sabemos, Hammerly, en su trabajo denominado Hammerly Michael, Historia Social y Económica de la antigua provincia de Guayaquil, donde indica que el Guayacán fue llevado al Perú para construir las casas de Lima, desgastando la costa ecuatoriana de este hermoso árbol. Hoy es escaso, ¿sí?, a pesar de que el gobierno tiene sus políticas de resembrarlo y de conservarlo e incluso promocionarlo a través del turismo, ¿sí? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visualizar el florecimiento de los árboles. Me parece que es en el mes de octubre, donde se puede ver estas hermosas flores amarillas y hojas que van cayendo en el Parque de Semanas, me parece que es. Frente a ello, sin embargo, hay voces muy radicales de prohibir su corte, otras voces más caducas de hasta prohibir su sembrío, entre otras. En resumen,
Las opiniones sobre el Guayacán y su manejo varían desde posiciones extremas de prohibición total hasta enfoques un poquito más equilibrados que promueven su uso sostenible y su conservación responsable, ¿no? Entonces, en este contexto, la consideración de estas múltiples perspectivas es fundamental para encontrar soluciones adecuadas que equilibren tanto la preservación como el uso de este recurso renovable, de esta valiosa especie, que puede ayudarnos a solventar estas necesidades y desarrollo en la sociedad, ¿sí? También veo y he sacado argumentación a favor del uso de Guayacán, que se basa en estos puntos específicos que son muy fundamentales. Por ejemplo, la sostenibilidad de y su conservación, su potencial sostenible, sus propiedades físicas y técnicas que ya las hemos estudiado y hemos visto que son eficaces, ¿sí? La diversificación del uso de diferentes materiales, y el beneficio económico y turístico por lo majestuoso que sería diseñar construcciones o estructuras con madera, ya sabemos sus acabados, y hoy en día ya sabemos su tratado, ¿sí? Para que no sea inflamable y no sea, no se pueda descomponer. Entonces, con respecto a la discusión, puedo llegar a la conclusión de que se debe impulsar el uso del Guayacán en la construcción, ya que no solo responde a la necesidad de encontrar materiales más sostenibles y resistentes, sino que también contribuye a la preservación de esta especie y a generar beneficios económicos y turísticos al adoptar, bueno, prácticas constructivas más responsables y sostenibles, para así promover el desarrollo y la conservación del patrimonio cultural de nuestro país. Entonces, basado en la parte metodológica, científica, experimental, ¿sí? Llego a las conclusiones que en base a los resultados que se han arrojado, en las pruebas de compresión y tracción del árbol, Guayacán de la costa, se puede concluir que efectivamente esta madera tiene propiedades y características físicas óptimas para la construcción de gran magnitud, ¿sí? Como lo mencioné con anterioridad, en Chile se realizan construcciones de madera de hasta más de 3 pisos, ¿sí? De edificaciones. Y tomando en cuenta que es una zona sísmica alta, que experimentó un sismo de magnitud 9.16 del escala de Richter. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se puede reemplazar el hormigón armado con la madera, ya que tenemos que posee una resistencia a la compresión de hasta 432 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y a presión de 3.390 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El material concreto, que comúnmente utilizado, tiene una resistencia de 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿no? El punto comercial. En comparación, el hormigón en tracción no es nada elástico, a diferencia de la madera. Y obviamente la madera brinda una mayor ligereza a las estructuras, por lo que las columnas y las vigas de las edificaciones pueden tener diseños más modernos sin necesidad de aumentarle el peso a dichas edificaciones. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Ok, agradecemos la participación de la ingeniera Eloísa Parra, y asimismo, mis honores, si tienen alguna pregunta, la pueden realizar en este momento. Algún asistente o alguien que tenga alguna duda que quisiera acotar a este programa. Ya, bueno, yo tengo en este momento una pregunta para la ingeniera Eloísa Parra, la cual menciona cuál es la argumentación a favor acerca de la sostenibilidad y conservación del Guayacán. Por supuesto. A pesar de la escasez del árbol, ¿no?, de este Guayacán debido a su explotación histórica, el gobierno y diversas organizaciones están implementando políticas de reforestación de este árbol para así conservar la especie, ¿sí? Y a su vez impulsar el uso del Guayacán en la construcción. De esta manera se crea un incentivo para seguir promoviendo tanto su cultivo
y la reforestación, y también, acompañado de esto, un incremento turístico estético, ¿sí? Lo que contribuye a su preservación y a la protección del hábitat natural. Énfasis no solamente a nivel del Boyacá, sino a nivel de todo el Ecuador. Recuerden que el Ecuador es el país con más biodiversidad del planeta. Ok, damos paso al ingeniero Felipe Espinosa, que desea mencionar. Y muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta al expositor del proyecto de transporte fluvial. Mi inquietud tiene que ver con conocer cuál es el volumen de pasajeros que transporta el transporte fluvial según sus proyecciones en comparación con el transporte que promueve el proyecto Metrovía, que es alrededor de 300 o 400.000 usuarios, ¿no? Entonces eso nos daría una idea de la inversión que indicaron al inicio de la conferencia. Y la segunda pregunta, ¿cómo resuelven el tema de la intermodalidad una vez que llegamos a las estaciones? ¿Cuáles son los criterios para empatarse con el sistema de transporte terrestre? Muchas gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Felipe, por tan interesantes preguntas. Sí, bueno, la proyección de este sistema de transporte fluvial, asumiendo pues que podrían empezar a funcionar a partir de las 6 o 6:30 de la mañana hasta aproximadamente las 7, 8 de la noche. Con el tipo de embarcaciones que se están sugiriendo, podría llegar entre 150.000 a 200.000 pasajeros diarios, ¿no? Y respecto a la otra pregunta que usted indica, pues, ¿no? Aquí lo importante es como lo mencionó el arquitecto Michael Vera, ¿no? Es la ubicación adecuada de los puntos, ¿no? De los puntos de las estaciones, para que pueda haber conexión, pues, con otros sistemas de transporte, tipo Metrovía, tipo transportes públicos, líneas de transporte público, ¿no? Entonces, en el proyecto se plantean ubicaciones estratégicas para conexión cercana a este punto. No sé si con eso satisfago tu pregunta. Sí, muchas gracias. Unas palabras del arquitecto Alfredo Carabajo. ¿Quieres mencionar algo? Adelante. Gracias. Una pregunta para Galo. En relación a las ubicaciones, tú dijiste algo de las ubicaciones. ¿Han tenido algún tipo de criterio dónde podría estar, algún tipo de tiempo también de transporte de un lugar a otro? ¿Cuánto tiempo se ahorraría las personas? Con todo gusto, Alfredito, ¿no? Respecto a la primera pregunta, no como una iniciativa nuestra, sino como resultado de la investigación, ¿no? Los funcionarios del INOCAR, ¿no? Y de la Secretaría, pues, de Transporte Fluvial, ¿no? Nos indicaban, ellos más bien sugerían que la ubicación sea estratégica en función de que esté cerca, por ejemplo, sobre todo cerca de unidades educativas, cerca de instituciones, por ejemplo, cerca de posibles ubicaciones qué sé yo, metrovías, cosas por el estilo, ¿no? Pero el resultado justamente de esas investigaciones arrojó, pues, ¿no? Que podría ser potencialmente por el Guasmo, en el Malecón, el Pascual, en fin, ¿no? En ubicaciones estratégicas, ¿no? La otra pregunta que tú me hacías al respecto, Alfredito. No, a ver, es más en relación a lo que tiempo, o sea. Ya, los tiempos, por supuesto. Mira, sí, bueno, el arquitecto Michael Vera, él mencionaba que entre una estación y otra hay un promedio de 4 kilómetros, ¿no? Las más distantes están algo así como a 5 kilómetros, las más cercanas a 3 kilómetros, ¿no? Entonces, el tiempo de movilizarse en las embarcaciones que se estudiaron, que eran 30 nudos, que es alrededor de una velocidad de alrededor de unos 54, 56 kilómetros por hora. El tiempo aproximado es en promedio es 5 minutos, ¿no? ¿Sí?
Entonces, entre cada una de las estaciones el tiempo es bastante corto. No sé si con Gracias, eso Galo. no sé si con eso satisfago tu Sí, pregunta. sí, Galo, gracias. Listo. Ok, con eso culminaríamos el webinar del día de hoy de producción científica, expuesto por el arquitecto Galo Gómez y el ingeniero Eloy Chaparra. Agradecemos a todos por su presencia en este evento académico. Hasta otra ocasión, arquitecta Liliana Saavedra.